espíritu y lo que percibía mucho es que necesitamos bastante adentrarnos en el SWAT, en el entrenamiento para la guerra espiritual. Y me ha emocionado mucho saber que puedo dar inicio a las sesiones, a dar el inicio a este entrenamiento, porque me ha ayudado personalmente mucho para detectar varios, por así decir, ataques que estaba pasando, que el enemigo trataba de inducir en mi vida, en mi familia. Y créanme que este entrenamiento, mientras vamos avanzando en el primer día, en la primera sesión, van a poder caer en cuenta principalmente de los principios, ¿no? Que eso es lo primero que vamos a tocar y también una breve y una introducción de la sesión uno del SWAT. Entonces, antes que cualquier cosa, vamos a dar gracias, vamos a orar por este momento, por el SWAT y voy a orar. Gracias, Padre, gracias por este día, gracias, Señor, por este inicio, Señor, de las sesiones de SWAT, porque estoy seguro, Señor, estoy confiado plenamente de que mis hermanos y hermanas, Señor, van a recibir el entrenamiento y las palabras necesarias, Señor, para poder equiparse, para poder prepararse y para poder salir y actuar, Señor, en base a lo que vamos a aprender. Que no solamente se trata de quedarse en un lugar orando, sino que hay que acompañar la oración con acción también, Señor. Y este primer paso, Señor, esta primera sesión va a ser de mucha bendición, Señor, porque vamos a conocer principios básicos de la guerra espiritual y que tenemos que tener presentes, Señor, para todos los días. Gracias, Padre, por este día. Bendigo a mis hermanos que lo puedan recibir de corazón y que lo puedan recordar todos los días, Señor, porque es importante recordar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Imagino y espero que todos tengan el manual, si bien en forma digital o en físico, y que lo hayan podido descargar también, porque creo que también lo pasaron en el grupo. Así que vamos a empezar en la página donde iniciamos con los cuatro principios del SWAT. Antes de iniciar la sesión uno, porque hay una introducción, una pequeña introducción que a mí me encanta repasar, porque igual he sacado un par de ejemplos que me ha encantado también poder alinear con los principios, ¿no? Y en esta sesión uno, el primer principio, y lo vamos a repetir, y Curry también lo repetía varias veces, y Curry también lo repetía varias veces, y decía que lo vamos a repetir una y otra vez, porque los principios es en base a lo que podemos caminar y lo que podemos conocer para estar involucrados en el tema de la guerra espiritual, en el entrenamiento para la guerra espiritual. Y el primer principio, que el cual el ejemplo que me ha encantado sacar era que la guerra está ganada, pero aún quedan batallas por pelear. Y tanto como Curry como he podido indagar mientras leía la palabra, es que estamos en una posición de victoria, pero aún quedan guerras por pelear. Y el mejor ejemplo que he encontrado, y lo pueden buscar en Google, es un ejemplo clásico de un soldado, ¿no? Y la primera vez que lo escuché mencionar también de este ejemplo ha sido por parte del hermano Milton y me ha interesado mucho conocer cuál es este ejemplo, ¿no? Y este es el ejemplo de un soldado japonés cuyo nombre es Hiro Onoda. Era un oficial de la inteligencia del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora van a conocer por qué se alinea mucho con este primer principio. Porque junto con algunos de sus compañeros, permaneció escondido en unas islas filipinas que tienen por nombre Luhang, ¿no? Hasta 1974. Casi 30 años después del final de la guerra, porque ya había terminado la guerra con Japón, no creyó que la guerra había terminado. Este personaje, Hiro Noda, este soldado, no se le entraba en la cabeza que hayan podido perder. Hasta que su antiguo comandante, el cual todavía estaba al tanto de que la guerra había sido perdida entre Estados Unidos y Japón, em, viajó personalmente a la isla para ordenarle que se rindiera. ¿Y qué pasa? Durante todo ese tiempo, Onoda continuó realizando operaciones de guerrilla en la jungla, convencido de que la guerra seguía en curso, ¿no? Entonces, con este ejemplo podemos remarcar que sí estamos en una guerra y hemos ganado, sí, por medio de la victoria de la cruz en Cristo Jesús y su resurrección, pero el enemigo se mantiene todavía en la guerra, todavía no se la cree que haya podido perder.
y se mantiene activo todavía, se mantiene todavía, no para, no cesa y es una guerra sin cuartel. Y es como este soldado que sigue todavía en prácticas de guerra y nos quedan batallas por pelear, porque pese a que el enemigo ha perdido, eh, trata de hacer todo lo posible para poder seguir oprimiendo a los hijos de Dios, llevarse a las personas que todavía no han nacido de nuevo en la nueva criatura y que sigue oprimiendo a la creación. Entonces, como parte del primer principio, nuestra guerra ya está ganada, pero aún quedan batallas por pelear. Y espero que les haya gustado mucho este ejemplo, ¿no? Y el segundo principio que vamos a compartir y que vamos a recordar bastante es que tienes un enemigo que debes enfrentar y derrotar. Porque recordando un poco el primer principio, pueden recordar también un pasaje que está en Hebreos 2:8 que dice eh, que en Cristo han sido sujetado todas las cosas bajo sus pies, porque en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía nos vemos no vemos que todas las cosas le hayan hecho, se le hayan sido sujetas. ¿Y por qué va de acuerdo con el primer principio? Porque si aún quedan batallas por pelear, tiene sentido pensar de que, pero hermano, si hemos ganado, ¿por qué todavía quedan batallas por pensar, por pelear? Que no todo ha sido sujeto bajo sus pies, pero aún no vemos que todas las cosas sean sujetas bajo sus pies y esta palabra lo demuestra, lo comprueba. Entonces, como pueden darse cuenta, dice que todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas en el mundo. Hay caos y hay desorden. Ven que este mundo es un mundo caído y por ello nos posicionó en la posición de la victoria por medio de Cristo. Y somos colaboradores, agentes de orden, por así decir. A mí me gusta llamarlo agente de orden, para llevar orden y luz, pero no una orden como humanamente conocemos, sino la orden como Dios ha querido que siempre sean las cosas como en el reino. Y nosotros tenemos la capacidad de traer el reino aquí a la tierra, ¿no? Y llevar la luz, como está escrito también en Mateo. Ustedes son luz, somos luz, ¿no? Y para el segundo principio, el mayor agente que está siempre atento a hacer que la humanidad caiga es el enemigo, a quien debemos enfrentar y derrotar, ¿no? Y para enfrentar y derrotar, como les conté en la historia, el enemigo sigue oprimiendo y esclavizando a la humanidad, aun conociendo que ya fue derrotado por Cristo en la cruz y por medio de su resurrección. Pero como no es omnipresente, no es omnisciente ni omnipotente el enemigo, como Dios, depende de todos sus, por así decir, lacayos. A mí me gusta decir lacayos. Parece que suena como una guerra interdimensional, así súper sobrenatural y todo, pero es lo que está pasando, ¿no? Porque hay, en este mundo hay espíritus, ahí está el mundo espiritual en el cual podemos palpar por medio de nuestro espíritu y que también vemos cómo el enemigo oprime a la gente, ¿no? Y es vital poder conocer estos principios, ¿no? De que tenemos un enemigo. Nuestro enfoque tiene que estar en que nuestra guerra no es contra nosotros, no es entre nosotros, no es contra carne y sangre, como está escrito, sino que es contra todo principado y toda potestad, ¿no? Entonces, él tiene esbirro, ¿no? Y quiere hacer creer a los hijos, quiere que los hijos crean que es más grande y peligroso de lo que es, pero no es. Es como un espejismo, ¿no? Cuando alguna vez han conocido el concepto de espejismo, es cuando estás en el desierto, ¿verdad? Y ves algo que parece que es real, pero no lo es, ¿no? Y nosotros tenemos que recordar y tenemos que aprender también conforme a la palabra lo que está escrito, ¿no? Que hemos sido, nos ha hecho más que vencedores, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso está en Primera de Juan 4:4. Y el enemigo quiere hacer pensar tanto a los hijos, y lo podemos ver porque hay varios hermanos en Cristo que todavía tienen ideas y conceptos acerca de que el enemigo es poderoso, de que el enemigo tiene poder, tendrá habilidad, no tiene autoridad, pero en realidad es como un espejismo, ¿verdad? Entonces, una imagen que me venía mucho a la mente para compartir este principio, para no hacerlo tan largo, es que podemos imaginarnos como personas que hemos llegado a una ciudad llena de luz y con agua sobreabundante en medio de un desierto, ¿no? Vagando por un desierto. Y ojo, no estoy haciendo hincapié en el tema de doctrina de desiertos ni nada por el estilo, sino es una imagen que me gustaría que me acompañen a utilizar su imaginación de que hemos llegado a una ciudad llena de luz y con agua sobreabundante, vagando por un desierto donde todo el que camina se pierde, ¿no?
y alguien nos llevó ahí, nos llevó al agua, nos guió a la ciudad. Y una vez que hemos llegado, nos alimentan, nos visten, nos dan agua. Y lo siguiente es que nos envían a nosotros a salir de la ciudad, donde se nos carga con agua con el objetivo de llevar esa agua a otras personas que están perdidas en el desierto, pero que nosotros nos preparamos para poder encaminar al igual que lo hicieron con nosotros, ¿verdad? Y en medio de ese camino, como les decía en este principio, el enemigo quiere hacernos creer que es más grande y fuerte de lo que parece, pero es como un espejismo. Y muchas veces nos confundimos mucho con la presión de las circunstancias, la presión de una enfermedad, la presión de ciertas circunstancias pasan en nuestra vida y que nos hace perder el enfoque de quién es Él en nosotros, ¿no? Entonces, aquí cabe recordar que como fue derrotado por Cristo, tenemos la capacidad para practicar vencerlo y seguir venciendo. No por nada está escrito que somos hechos más que vencedores, ¿no? Entonces, pero aquí también hay que ahondar en un punto. Solo debemos cometer el error, o hermanos y hermanas también cometen el error, y me ha pasado, porque me he identificado con que ignorar que es como tapar el sol con el dedo. A veces cometemos el error de, y Julio lo mencionaba, darle la espalda o actuar como si no existiera. Pero este enemigo es real y quiere matarnos. Y si cometemos el error de darle la espalda o actuar como si no existiera, entonces lo va a lograr. Entonces es por eso que debemos aprender los principios espirituales, ¿no? Los principios que vamos a aprender y tomarlos en cuenta, ¿no? Y ya para pasar al siguiente principio. El siguiente principio habla de que las armas de nuestra guerra son poderosas en Dios. Y en estas armas en guerra, de lo que está hablando es que no son nuestras armas, no son armas que humanamente podríamos imaginar, sino son armas poderosas en Dios, son sus herramientas, son herramientas que ya nos han sido legadas y que la principal herramienta y la principal espada que tenemos es la palabra, ¿no? Entonces, es por eso que también me encanta el material del SWAT, porque acompañado de la palabra, el hermano Correa ha preparado toda esta serie de sesiones para que aprendamos principios, ¿no? Y lo vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes semanas, por lo cual espero que presten mucha atención, ¿no? Y algo que me gusta mucho hacer hincapié en esta parte de que las armas de nuestra guerra son poderosas en Dios. ¿Por qué? Porque este, este material, si ustedes lo asimilan diariamente y pueden estudiarlo ya que lo tienen en el manual, tanto en físico como en digital, se van a dar cuenta de que les ayuda a detectar de una forma más eficiente y de forma eficaz con qué tipo de problemas o con qué tipo em, de herramientas, por así decir, el enemigo quiere afectar nuestras vidas. Entonces, todas las herramientas que se plantean, todos los principios que se plantean en el SWAT nos ayudan con la detección de cómo el enemigo trata de afectar nuestras vidas, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de patrones en las cosas que el enemigo quiere atacarnos y tomando como un ejemplo, yo soy bastante, por mucho tiempo he sido bastante fanático de los videojuegos, ¿no? Y cuando llegas a un nivel, te enfrentas con en un nivel enfrentas con un cierto tipo de enemigo, ¿no? Y va cambiando a medida que vas avanzando de nivel. Pero si se pueden dar cuenta, no es un enemigo diferente. Es el mismo enemigo que muchas veces afecta nuestras vidas por medio de circunstancias en la salud, en la economía, en el trabajo, que tiene la apariencia de ser algo nuevo, algo que nunca antes has enfrentado, pero si se dan cuenta en esencia, el enemigo utiliza la misma táctica y la misma artimaña. Entonces, algo que compartía con Dios y que he recibido en mi espíritu que me dejó bien claro es es que Él ya no puede conocer más de ti, porque un principio que he aplicado en mi vida es que, y me gusta reconocer todos los días, es que mi vida está escondida en Cristo. Pero lo que Él conoce, todo lo que el enemigo podría conocer de ti es tu vieja criatura y todo lo que te mantuvo esclavo, ya sean vicios, ya sean problemas, ya sea con qué flaqueas, y utiliza aquello del pasado muchas veces y tal vez incluso palabras de tu conducta
de esa vieja criatura para tratar de que caigas. Por ello, nosotros, los hijos, debemos reconocer que nos hizo más que vencedores, que nuestra vida está escondida en Cristo y que hemos sido hechos nuevos, nuevas criaturas, como todo este tiempo ya lo hemos ido aprendiendo en las anteriores sesiones, ¿no? Porque si no, y Curry lo decía, seremos derrotados, ¿no? Ya habiendo ganado, ¿no? Entonces, para ello debemos reconocer que nuestras armas son poderosas en Dios, sus herramientas, no razonamiento humano, no disciplinas psicológicas. Y ahora, para reconocer que las herramientas son poderosas, determinamos que nuestras armas son poderosas, sí, y que también es necesario reconocer que los principios de la guerra, los principios de la guerra espiritual, están siendo utilizados por ti o en tu contra, ¿no? Entonces, las armas que no usemos están siendo utilizadas por nosotros o en nuestra contra, ¿no? Y un caso que me gusta, por ejemplo, por si acaso, soy administrador de empresas y he estudiado casos también de empresas que no han utilizado una herramienta que les venía bien para cierto tiempo, pero que por no haber utilizado una herramienta que era algo nuevo y novedoso, terminaron cagando en bancarrota y cayendo, ¿no? Y un ejemplo que me ha gustado mucho recordar en este principio que está siendo utilizado en la guerra espiritual, o lo he relacionado así, me ha gustado mucho, es el ejemplo de Kodak. Y si algunos se recuerdan, era una empresa tecnológica de fotografía, ¿no? En la industria de la fotografía, estaba involucrado con la industria de la fotografía. Y le ha llegado el impacto tecnológico, él subestimó el impacto tecnológico, porque recuerdo muy bien el estudio del caso donde el líder de Kodak vio que estaba cambiando la tendencia y que todo se estaba haciendo digital, pero al subestimar esa tecnología, subestimar esa oportunidad, esa herramienta que podría haber hecho crecer a su empresa, siguió centrado en la fotografía tradicional y analógica. Y al final, sus competidores, y ahora espero que me entiendan el sentido en el que va en esto, sus competidores Canon y Nikon, empresas emergentes en el mundo digital, han comenzado a utilizar en esa época la fotografía digital y más tarde añadiendo las redes sociales y que Kodak no pudo adaptarse ya a tiempo porque ya había sido pasado por encima por sus competidores. Entonces fue golpeado de tal manera que quedó en bancarrota. Entonces, al no haber desarrollado, utilizado las herramientas adecuadas, entonces terminó en bancarrota, ¿no? Y espero que les haya gustado el ejemplo. Entonces, en un momento dado, volviendo ya al tema de que los principios de la guerra están siendo utilizados por ti o en tu contra, en un momento dado, bajo ataque, em, si no reconocemos que y somos conscientes, ¿no? De que no estamos utilizando, no estamos poniendo a disposición todas las herramientas que Dios nos ha dejado por medio de la vida de Cristo y por su Espíritu, entonces fácilmente vamos a caer y es nuestra responsabilidad. A lo que me gusta compartir con estudiantes de colegio a los cuales les doy talleres de liderazgo es que ustedes deciden. Realmente todo ha sido dado para el creyente, para el Hijo. Nos ha sido dado su palabra, nos ha sido dado su Hijo, acceso al trono. Realmente tenemos muchas cosas en nuestras manos que podemos utilizar para enfrentar cualquier situación, pero nosotros decidimos cómo trabajar, ser disciplinados, diligentes con las herramientas, ¿no? Entonces, en un momento dado bajo ataque, me gusta también mencionarles que la disciplina en la guerra espiritual nos ayudará a recordar los principios y será más fácil detectar que ciertas situaciones no son normales y no son naturales, ¿no? Nos ayudará mucho con la detección. Y pasando ya a las siguientes frases, seremos un ejército que revelará a Jesús, siendo Él la esperanza de la gloria. Curry Blake. Y otra frase que también está añadida en el principio del manual, mientras las mujeres lloren, como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras niños pequeños pasen hambre como ahora, yo lucharé. Mientras las mujeres sean enviadas a prisión, entrando y saliendo como lo hacen ahora, yo voy a luchar. Mientras haya un borracho en el olvido, mientras haya una pobre niña perdida en las calles, mientras quede un alma en tinieblas sin la luz de Dios, pelearé, pelearé hasta el mismísimo fin. William Booth. Y aquí algo que ocurre
en este punto, antes de iniciar, me gustó mucho que mencionó también en los videos y que les traigo a la memoria, es que hermanos y hermanas tenemos que decidir. Todos tenemos la decisión en nuestras manos, pero es necesario decidir. Am, ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy ahora en este tiempo, en este planeta? ¿Por qué he decidido entregar mi vida a Cristo? Sé que muchos hemos lidiado con muchas circunstancias en nuestra vida en las cuales hemos estado perdidos y que Cristo ha sido la luz que nos ha devuelto la vida, ¿no? Y ha sido la persona, Dios mismo que nos ha devuelto la vida. Y es importante que nosotros decidamos en este punto, ya viendo antes de entrar al SWAT, porque vamos a recibir no solo conocimiento, sino responsabilidad, ¿no? Entonces es importante que reconozcamos que como somos parte del cuerpo y preguntarnos, ¿no? ¿Qué función cumplo? Si yo soy un pie, ¿qué función cumplo como pie? Si yo soy un brazo, ¿qué función cumplo como brazo? Si soy un dedo, ¿qué función cumplo como dedo? Si soy un ojo, ¿qué función cumplo como un ojo? Entonces, si eres cristiano por cualquier otra razón, y lo decía Curry, que no sea que Jesús es nuestro Señor, entonces difícilmente, difícilmente recordaremos lo importante, que Él nos ha dado una nueva vida, sí, pero que también recibimos responsabilidad, ¿no? Y si no recordamos algo tan simple como eso, seremos sacudidos, ¿no? Y para continuar, ya para dar inicio a la sesión uno, ¿no? A la sesión uno, ¿qué es el SWAT? Entonces, acompáñenme, por favor, en sus manuales para poder proseguir con la explicación. Dice lo siguiente. El entrenamiento apostólico del guerrero espiritual es tanto un evento de entrenamiento de varios días como un entrenamiento diseñado para producir guerreros espirituales en un corto periodo de tiempo, ¿no? Si bien el entrenamiento inicial puede tener lugar en unos pocos días, la plenitud del entrenamiento será realizado durante un periodo de tiempo después del entrenamiento inicial, conforme a un SWAT. Aprendiz continuo, refinando, puliendo y desarrollando las habilidades aprendidas a través de la práctica. Entonces, las sesiones de la SWAT han sido hechas también para mantenernos en el campo de batalla, para conocer las disciplinas espirituales que nos van a mantener firmes en el campo de batalla, ¿no? Este campo de batalla es tanto internacional, local, individual, personal. Todos los principios que vamos a encontrar pueden ser usados para todo tipo de batalla. Entonces, em, por lo que la victoria, como vamos a poder aprender en las sesiones, es total para las personas integrales, ¿no? Y una frase que me gusta recordar que un amigo me mencionó mucho es proper preparation prevent poor performance. Creo que es sacado de un influencer de TikTok o de Instagram, pero me ha gustado mucho la frase porque esto nos va a preparar no solo para dar un performance pobre, no, sino para que cuando podamos estar actuando a nivel local, a nivel individual, a nivel internacional incluso, ¿no? Porque entiendo que también si nos involucramos en actividades con ministerios en el exterior. Véase el ejemplo de John G. Lake, nosotros desde acá de Bolivia. Esto es necesario para prepararnos, ¿no? Y sin una propia preparación, pues, y Curry lo mencionó bien, podemos terminar siendo como Luke Skywalker, que estaba en su entrenamiento Jedi y decidió salirse antes de tiempo y al final terminó sin un brazo. Entonces, es necesario poder ahondar en el entrenamiento y desarrollándonos, puliéndonos las habilidades aprendidas a través de la práctica, ¿no? Entonces, si bien muchos grupos y organizaciones, continuamos en el manual, han enseñado la guerra espiritual desde varios puntos de vista y perspectivas, creemos que John G. Lake Ministries y AC tienen los conocimientos, habilidades y experiencias que pueden aumentar drásticamente el nivel de eficacia de todos los que completan la formación, ¿no? Y ha tenido un gran impacto en la comunidad cristiana en el área de la sanidad. Son evidentes, yo creo que cada uno tiene evidencia palpable de lo que ha podido em, ver y también evidenciar y percibir en las áreas en las que están, ¿no? En las localidades y las ciudades en las que están en el tema de la sanidad. Y muchos han solicitado que se comience el SWAT, ¿no? Que se comience con los instructivos para
para equipar mejor a los creyentes para la guerra espiritual, ¿no? Y que seamos más eficaces, ¿no? No solo en la sanidad, sino que seamos más eficaces también conociendo que cómo podemos operar eficazmente en el tema de la guerra espiritual y que no son trucos o no es una nueva forma de orar, sino que aquí vamos a conocer estrategias y tácticas, ¿no? Entonces, em, la escuela de la formación en John G. Lake, acotando antes de seguir al siguiente párrafo, en conjunto con la disposición de los equipos vida en los cuales ustedes están, vamos a buscar cumplir con la meta de conquistar la ciudad, por así decir. Entonces, no solamente es acompañado, como les decía antes, de oración y nada más, o solo oración o solo acción, sino que es una sinergia entre ambas. Debemos ser creyentes hijos que están dispuestos a orar y actuar, ¿no? Y es conocido que no, algunos grupos solo oran, otros solo actúan, pero es un trabajo en conjunto, ¿no? Y alternado entre ambos, vamos a lograr conquistar la ciudad, ¿no? Entonces, aquí empezaremos a ver y entender por qué hay que orar y hablar sobre los principios de la guerra espiritual en esta vida, ¿no? Porque nos van a ayudar también a conquistar la ciudad. Ahora, el verdadero secreto, ya pasando a la siguiente página, de nuestro éxito en el área de la sanidad se debe al entendimiento que tenemos de la guerra subyacente, que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es una guerra activa en todo. El tiempo en el reino espiritual y de nuestra posición y deber en esa guerra. Entonces, este entrenamiento nos va a hacer dar cuenta, ¿no? De que la guerra es activa y que cómo debemos reconocer que estamos ya posicionados, ¿no? Entonces, esta escuela de la formación está diseñada para impartir a los participantes el mismo entendimiento y por tanto la misma eficacia. Esta escuela también ampliará este conocimiento en el ámbito de la toma de ciudades, como ya les había mencionado, ¿no? Entonces, el primer punto que toca el tema de la espiritualidad, y por lo cual es guerra espiritual, es que aquí da una definición bien clara del tema espiritual, ¿no? Alguien espiritual es alguien que es del espíritu. Espiritual, ser del espíritu, nacer del espíritu, tener una mente espiritual, opuesto a lo carnal o de mente carnal. Tener mente espiritual en lugar de carnal, esto es aparte, y estar involucrado por Jesús, ¿no? Y por su sangre también. No todo lo espiritual. Aquí está. Ah, bueno, continúa con el manual, perdón. Estar involucrado en el reino espiritual de una manera legal, es decir, por el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. No todas las cosas espirituales vienen necesariamente de Dios. No todo lo espiritual viene de Dios. Muchos dicen que lo espiritual está ligado y atado a las emociones, pero la guerra espiritual es más espiritual que emocional, ¿no? Entonces, pensemos un segundo en ello. Me gusta mucho ahondar en este punto, porque si pensamos mucho, pensamos un poco en el que lo espiritual mm, eh, es más espiritual que lo emocional. Entonces, aquí solo hay una gente que va a buscar que actúes en tus emociones, a que reacciones por tus emociones. Y ojo, no estoy diciendo que las emociones sean malas, pero hay un solo agente que va a buscar que nosotros actuemos en las emociones y sentimientos. Porque si recordamos de dónde provienen nuestras emociones y sentimientos, se encuentran en el alma y esta es fácilmente perturbable sin dominio. Entonces, como recuerdan, nuestra vida está escondida en Cristo y el enemigo busca que asomemos la cabeza, ¿no? Como haciendo que reaccionemos en la carne y en nuestra alma, porque así es más fácil atraparnos. Y en nosotros tenemos que aprender a, a caminar en el Espíritu. Y como lo decía el hermano César hace mucho tiempo, y me ha gustado mucho esta frase, caminar en la palabra es caminar en el espíritu, ¿no? Y aquí está dando mucho en tener una mente espiritual que es opuesta, una mente espiritual que es opuesto a lo carnal. Y si se pueden dar cuenta, y yo me doy cuenta muchas veces, gracias al entrenamiento del SWAT, que varias de mis reacciones, mi actitud muchas veces es carnal, y en ese instante me ayuda mucho a detectar cómo el enemigo está tratando de afectar en mi vida a través de emociones, sentimientos. Y y el entrenamiento del SWAT me ha ayudado a reconducir que está bien, sé que estoy sintiendo esto en mi alma, tengo estas emociones en mi alma, pero
puedo reconducirlas al espíritu. Ya no soy una persona, ya no soy un hijo que vive por sus emociones y sentimientos, sino que ahora mi espíritu está en dominio, ¿no? Y eso requiere de disciplina por mucho tiempo, ¿no? Requiere disciplina, constancia y repetición. Y de eso ya también vamos a ir ahondando, ¿no? Entonces, prosiguiendo con el siguiente punto, el guerrero, ¿no? Ya habiendo determinado que alguien espiritual es alguien que camina en la palabra y que también tiene sus pensamientos en la palabra, ¿no? En la palabra y camina, busca caminar todos los días en la palabra, ¿no? Ahora hay que determinar qué es un guerrero, porque en la guerra espiritual se necesita de guerreros. Entonces, el primer punto que vamos a tocar en el tema del guerrero, como va de acuerdo al manual, una persona que ha demostrado su capacidad para continuar contra todos los obstáculos. Y se puede resumir en una palabra para tenerlo bien compactada. El avance implica, a través de los obstáculos, es un desarrollo de resiliencia. A pesar de que venga lo que venga, continuamos avanzando, ¿no? Y una persona que ha demostrado su temple, el siguiente punto, por así decirlo, ¿no? Y en este punto Curry también hablaba en el tema del temple, ¿no? Tienes lo que necesitas y puedes ponerte de pie y estar de pie cuando todos los demás huyen, que también está en el siguiente punto. Pero vamos a hablar un poco más acerca del temple, ¿no? Eh, ¿Dónde está? No. No, bueno, vamos a continuar con el manual. Pensé que lo había notado. Perdón. Pero aquí hablaba del punto del temple, ¿no? Por así decirlo, que tenemos lo que necesitamos, hemos recibido ya herramientas y hay que aprender a cómo utilizarlas, ¿no? Y esto nos va a ayudar a estar de pie y el siguiente punto ese habla de eso, una persona que sigue de pie cuando todos los demás han huido, ¿no? Una de decisión también, el siguiente punto, una persona que ha tomado la decisión de luchar por los demás. Y también el siguiente punto, una persona que ha tomado la decisión de ser una persona de armas, ¿no? Y aquí el mejor ejemplo que he podido encontrar y que me ha gustado mucho es el punto de David. David no era un guerrero entrenado. Como si pueden recordar el ejemplo de David, no era un guerrero entrenado, como los soldados de Israel, pero había pasado años como pastor protegiendo a su rebaño de leones, de osos. Él explicó al rey a Saúl que ya había matado un león y un oso usando su onda y su valentía. Y su herramienta, que él ha aprendido a usar, como las herramientas que vamos a recibir aquí, era la onda, ¿no? Y aunque el rey Saúl le ofreció su armadura cuando estaba a punto de luchar con Goliat, David lo rechazó porque no estaba acostumbrado a usarla, ¿no? Y entonces nosotros nos familiarizamos mucho con las herramientas que utilizamos constantemente. Pueden poner el ejemplo de la cocina. Una persona que no sabe cocinar, al en principio entra en la cocina, practica, corta, se quema, se quema, a veces se corta un dedo. Me ha pasado muchas veces en el comedor en el que estamos. Y es porque estaba aprendiendo, ¿no? Y muchas veces hemos tenido accidentes en la cocina, ¿no? Y nos familiarizamos con las herramientas que necesitamos usar de acuerdo a la profesión o de acuerdo al lugar en el que nos encontramos, ¿no? Y entonces para David le ha parecido muy raro, le ha parecido muy, pero yo nunca he utilizado una armadura, porque no estaba acostumbrado a usarla, ¿no? Por si acaso esto está en Primera de Samuel 17 38 al 39. Y en lugar de usar un arma convencional, porque todo lo que vamos a aprender no son armas convencionales, David eligió lo que conocía mejor, su honda, 5 piedras lisas del arroyo. Y aunque Goliat se burlaba de él por ser joven y estar armado solo con una honda, David confiaba no solo en sus habilidades, sino que Dios lo guiaría en la batalla. Él declaró que no peleaba solo con armas humanas, sino en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, somos de armas, sí, pero no armas convencionales, ¿no? Y que hemos tomado la decisión, y por eso les recalco otra vez, tomen la decisión de luchar por los demás, por su localidad, por su vida, por la vida de su familia, por su ciudad. Hay que tomar una decisión, ¿no? Y al igual que el David, vamos a aprender a familiarizarnos con las herramientas y armas que Dios nos ha dejado para la guerra espiritual, ¿no? Entonces, la siguiente parte que va de los 5 puntos del guerrero, que ahora ya sabemos cómo es un guerrero, cómo se personifica un guerrero. Aquí hace
hay que hacer la importancia, hay que hacer la diferencia, y esto es muy importante, entre un guerrero y un soldado. Y Curry también lo mencionaba. La distinción de guerrero es ser un soldado, ¿no? Y una distinción natural para un guerrero es ser un soldado. Y se nos presenta la idea de que somos soldados de Cristo, ¿no? Varias veces lo han debido escuchar de pastores, hermanos, de otras iglesias, de transmisiones en vivo, que somos soldados de Cristo, ¿no? Pero hay una diferencia. Y aquí dicta en el manual, todos los guerreros son soldados, pero no todos los soldados son guerreros. Todos los guerreros son soldados, pero no todos los soldados son guerreros. En una guerra, por lo general, las personas que van a combatir es porque también obtienen un beneficio a cambio al ir a la guerra, ¿no? Pero un soldado que aprende disciplina porque se le impone, eso sigue siendo un soldado. Pero un guerrero que aprende disciplina porque la considera un factor necesario para el cumplimiento de su propósito, lo hace un guerrero, ¿no? Entonces, un soldado aprende disciplina porque se le impone y un guerrero aprende disciplina porque la considera importante, ¿no? Entonces, profundizaremos más adelante en la esencia de lo que es un guerrero. Y aquí esta frase me ha gustado mucho y he encontrado el mejor ejemplo para personificar esta frase, que es, rara vez se recuerda a los soldados, un guerrero rara vez es olvidado. Y el mejor ejemplo que se me ha ocurrido, y es de una película también, va a disculpar, me gustan mucho las películas y me gustan mucho los ejemplos de las películas muchas veces. Y es que el mejor ejemplo que pude encontrar es el cabo Desmond II. No creo que lo han escuchado mencionar en otras veces en otras sesiones, pero si no lo han escuchado, es un cabo que lo he visto personificado en la película Hasta el último hombre. Y si lo ven, y les invito a que vean esa película Hasta el último hombre, ahí van a entender la diferencia entre un soldado que sigue órdenes y un guerrero que se mantiene firme en la decisión que tomó y vive por sus principios y convicciones, ¿no? Y les aseguro, les va a encantar la película. Y si no les gusta, pues les devuelvo su dinero. No, no es cierto. Entonces, puedes tener disciplina impuesta, pero al final esta es personal. Es una decisión consciente, ¿no? Es una decisión que debemos tomar todos los días, ¿no? Es personal, importante porque devela los frutos por los que se nos conocen, ¿no? Y no nos engañemos también. Es bueno no engañarse a uno mismo. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y en el fondo sabemos en qué estamos fallando. Y esto nos va a ayudar a detectar también a qué darle diligencia, ¿no? Para estar firmes en esta guerra espiritual, ¿no? Y es por eso que reconocemos en esta parte también el punto de los frutos, porque los frutos van a ser evidente cómo hemos crecido igual y cuáles frutos nos falta desarrollar, ¿no? Y uno de ellos es la templanza. Y aquí viene el punto del temple, cuando hablaba en el segundo punto de una persona que demostró temple, que uno de los frutos, como saben, de frutos del espíritu es la templanza, ¿no? Y hablando en la guerra espiritual, ¿cómo te das cuenta que la templanza creció en ti, ¿no? Porque aquí en el segundo punto antes decía, es un guerrero, es una persona que ha demostrado su temple, por así decirlo. ¿Y cómo te das cuenta que esa templanza, que ese temple ha crecido en ti? El dominio propio. Podemos demostrar dominio propio. Estamos con el espíritu está en nosotros y en el espíritu van creciendo los frutos. Entonces, si te identificas con la templanza, y algo que me ha ayudado mucho a ahondar en el tema del crecimiento, en el tema de los frutos, es reconociéndome con los frutos porque tal cual Él es, así somos en este mundo. Y si me identifico como Cristo por lo que Él ha hecho y cómo ha establecido esa interconexión con Dios que es eterna y para siempre, entonces puedo identificarme con ese fruto. Soy templanza, soy dominio propio. Nunca más me va a faltar el dominio propio, ¿no? Y recuerden, con el tema de las afirmaciones, a mí me gusta recordar todas las mañanas, soy dominio propio, tengo dominio propio. Y al recordar eso todos los días, añadiéndole también un poco de, el hombre vive de lo que, por las palabras que suelta también, la palabra tiene poder, se ha hecho más evidente identificarme con Cristo. Entonces, ahí les dejo un tip. Así es que se puede tomar como un tip. Y antes de seguir a lo siguiente, ¿no? Del tema de lo apostólico. Un error común que cometemos en el tema de la guerra espiritual es que, bueno, en nuestra vida cristiana como tal,
es la ilusión del control. He escuchado hermanos y hermanas por mucho tiempo y he estado también dentro de congregaciones en las cuales todos, cuando hablaban acerca de su relación con Dios, siempre le pedían, Dios, quiero que me ayudes, quiero que me controles, que seas tu espíritu llevándome a hacer las cosas, que no sea que no sea solo yo. Es como si quisieran que Dios fuera, pues, ¿cómo es? Puppet Master, como un controlador de marionetas y lo que en realidad Dios no quiere a personas que Él pueda controlar, sino que podamos alinear y rendir nuestra voluntad y alinear nuestra voluntad con su voluntad para que trabajemos juntos, ¿no? Entonces, en el tema de la guerra espiritual, un guerrero es alguien que alinea su voluntad con la voluntad de Dios para que trabajen juntos en unísono. Y bueno, si quieres que te controle, entonces quieres que Dios sea un puppet master, que tenga hilos sobre ti y te maneje a su antojo, porque un puppet master maneja todo de acuerdo a una función, ¿no? Y Dios no quiere eso, ¿no? Pero nuestra voluntad conectada con la suya va a lograr desarrollar estas disciplinas, va a lograr desarrollar este templo, ¿no? Y ya en este punto, ya que ya vamos a pasar a la siguiente página, eh, vamos a hablar ahora del tema de lo apostólico. Y una vez terminado este pequeño tema, ya vamos a poder ahondar en preguntas. A ver, en el tema apostólico, ya habiendo determinado cómo es un hijo que camina en el espíritu, alguien que es espiritual. Y también hemos ahondado en los aspectos que tiene un guerrero, ¿no? Que demuestra temple, que ha decidido luchar. Ahora, en el tema apostólico, porque es importante, y continuando con el manual, el término apostólico se ha vuelto cada vez más común y popular en los últimos años. En tiempos pasados el término se aplicó a una posición teológica particular con respecto a la composición de la divinidad, composición de la deidad trina y o una fórmula bautismal particular utilizada. Pero en realidad el término correctamente interpretado, aquí lo vamos a poder ver de forma clara y simple, de los apóstoles, está destinado a incluir la enseñanza de los 12 apóstoles. Y estoy seguro de que se van a poder identificar con esta definición también, que es como los 12 originales han vivido, es que los apóstoles o alguien apostólico es alguien enviado con una misión y aquí vamos a andar un poco más. Sin embargo, estoy seguro de que ningún cristiano quiere ser considerado seguidor de las enseñanzas de Judas. En otro nivel, el término se aplica a aquellos que tienen ciertas cualidades y características que se alinean con una definición más literal de la palabra enviado. Como les acabo de decir, estas características se asemejan más a alguien enviado. Un guerrero, alguien que camina en el espíritu, también es enviado, un apóstol o enviado con una misión, incluso enviado en misión con la autoridad del que lo envía, ¿no? Y nos ha sido dada la autoridad en Cristo Jesús. Entonces, en la comunidad cristiana de hoy, esta última definición es generalmente la más común, una definición moderna de la palabra basada en cómo se usa. Es un cristiano con una cosmovisión de autoridad basada en el reino y que usa esa autoridad para cumplir la voluntad de Dios en la tierra así como en el cielo. Y como ya les mencionaba antes, hemos recibido, así con la victoria de Cristo, hemos sido dotados con la capacidad también de vencer y de traer el reino de Dios aquí a la tierra, ¿no? La verdadera enseñanza apostólica trae consigo una fortaleza, la firmeza para resistir todo lo que el enemigo intenta. Ya sabemos que estamos en una guerra activa, hermanos. El enemigo está en una guerra sin cuartel. Y si no conocemos nuestras herramientas, pues seríamos con David yendo a la guerra sin honda y sin reconocer que peleábamos en nombre de Dios. Entonces, estoy seguro de que, estoy seguro de que esto les va a parecer, bueno, es simple, la verdad. Es bastante simple reconocerse que, aparte de ser un guerrero que demuestra templanza, que ha decidido luchar, es alguien enviado, ¿no? Entonces, ah, en la comunidad cristiana ya hemos visto eso. Un cristiano con una cosmovisión, está bien, ya lo hemos visto. La enseñanza apostólica también
aporta una compresión de la estrategia y la táctica que permite al pueblo de Dios conquistar aún a costa de su propia vida, ¿no? Y para este punto, hermanos, eh, como hemos ahondado bastante en el tema de lo apostólico, la verdadera enseñanza apostólica trae firmeza para resistir a todo lo que el enemigo intenta, como ya hemos visto. Esto podemos verlo ejemplificado de forma clara en la vida de los apóstoles, en la vida de Pablo, toda una vida que sufrió por vivir en el Evangelio. Y ese aspecto nos revela el aspecto real del apóstol. Si quieren relacionar a este concepto de apóstol con un ejemplo vivaz y real, vean a Pablo. Realmente él ha entregado su vida por el Evangelio. Alguien que ha decidido luchar, alguien que ha decidido mantenerse firme, aun cuando muchos otros o, o, o no seguían sus enseñanzas o se desviaban, él seguía firme. Y entiendo que no es fácil, pero estoy seguro de que estas herramientas nos van a ayudar a tener la perspectiva y tener el enfoque correcto, al igual que el Pablo lo tenía, ¿no? Y que, al igual que él ha sufrido por la vivir el Evangelio en ese aspecto, nos ha revelado la real definición de un apóstol, ¿no? Que no conoce de títulos, no conoce de organizaciones, él se veía como un enviado, ¿no? Y todo lleva a la enseñanza completa de la Biblia, ¿no? Y incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? Podemos ver que si somos personas que nos mantenemos firmes, muchas veces vamos a enfrentar ciertas situaciones donde se nos va a poner a prueba nuestra fe. Y si nos desanimamos, como está en Proverbios 24:10, si nos desanimamos cuando estemos en aprietos, cuando venga el día malo, cuando estemos pasando por una circunstancia, entonces va a quedar en evidencia que no son muchas las fuerzas que tenemos. Y entiendo que, hermanos, es verdad, no está mal pedir ayuda, no está mal pedir oración. Varias veces en el equipo vida, igual escribimos junto con mi pareja para pedir oración por nuestras vidas, oración por nuestras familias, incluso nuestros hermanos nos escriben. Pero entendemos también que el ser humano puede fallarnos muchas veces. Y nos brinda es por eso que nos brinda las herramientas para resistir el día malo. Herramientas como, y véanlo de esta manera, herramientas como diga el débil, fuerte soy, o declaraciones como la que está en Salmos, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, mi fortaleza, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y fuerza, mi alto refugio. Y si consideras que tu fe es débil, porque es válido, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones así. Primer punto, no confundamos la debilidad de la fe con la habilidad. Muchas veces confundimos que por no hacer algo, por no tener la habilidad en ciertas situaciones para hacer algo, estamos reflejando una fe débil. Hay en los días en los que perdemos el enfoque, y es cierto, por pensar que lo que hacemos no es suficiente o nuestra habilidad puesta en acción refleja que nuestra habilidad puesta en acción no es suficiente, pero la fe contempla en seguir adelante, seguir confiando, aun cuando la evidencia es abundante en contra de lo que crees y confías, ¿no? Y van a venir días malos, pero si no recordamos y tenemos presentes estas herramientas, como diga el débil, fuerte soy, o declaraciones como Jehová, roca mía, entonces fácilmente vamos a ser confundidos y el enemigo está atento, ¿no? Como león rugiente y está esperando a quien devorar, ¿no? Entonces, para eso es importante la decisión que vayan a tomar, ¿no? Si la razón, propósito o creencia por la que han decidido no salta a su mente cuando viene el día malo, entonces fácilmente también seremos devorados, ¿no? Entonces, em, a pesar de que nos veamos en ciertas circunstancias, cuando vengan los días malos, meses, años, ¿no? Y un ejemplo que les puedo dar, ahora en mi país estás viviendo una situación bien complicada. Creo que en muchos países lo está haciendo. Y en nuestro país se viven días complicados. Y muchas veces escucho a tanto hermanos en Cristo y hermanas que hablan acerca de, ucha, la economía está mal, uy, no hay dólares, uy, está aumentado de precio, hay bloqueos, hay todo. Y es real, es cierto, pero nosotros ya no vivimos por lo que vemos. Y cuando vienen a contarme acerca de una noticia, y lo primero que viene a mi mente es recordar estas herramientas, de que mi confianza no está en caballos, no está en carrozas, mi confianza está en el Dios vivo, ¿no?
pero recordando también un pasaje, ¿no? Que en los días, recordando también una porción de esta, ¿no? Que si mientras nosotros nos familiarizamos, asimilamos estas herramientas en el día malo, se van a evidenciar también los frutos, ¿no? Entonces, recordando lo que está en Marcos, ¿no? Dice, pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha. Está hablando en esto en contexto, está hablando de las tierras en las que cae la semilla. Y nosotros somos esas tierras, ¿no? En donde cae la semilla, ya sea que familiarizamos con la palabra o no, que le ponemos diligencia al estudio, a conocer a Cristo, a conocer quiénes somos en Él. Entonces, vamos a ser una tierra buena, ¿no? Donde da buena cosecha y que en esa semilla sembrada en buena tierra da fruto, ¿no? Que algunos rinden, como dice en la palabra, 30 y otros 70 y otros 100 por uno. Y este entrenamiento nos va a ayudar a producir un 30, 60 y 100%. Y se los aseguro, a mí me falta, créanme, no he aprendido al 100% todavía las herramientas, pero sí he dado uso a varias de las herramientas y de varios de los principios que se hablan en el SWAT, pero me falta poner en práctica otros varios, ¿no? Ahora, eh, ya nos falta poco. En este punto, el hermano César o el hermano Milton, si quieren acotar algo a todo lo que ya hemos compartido, antes de pasar a la última parte. Bueno, lo estás haciendo muy bien, hermano. Gracias por tu enseñanza. Eres una bendición para el grupo, una bendición pues para el pueblo de Dios. Yo simplemente lo que quiero agregar rapiditamente, ¿verdad? Es que hay veces personas que creen que Satanás no existe o que los demonios no existen. Y si tú crees que no hay un enemigo, cometes un error. ¿Por qué? Porque si tú ignoras, ¿verdad? Lo que el enemigo está haciendo, el enemigo te puede matar, ¿verdad? Nosotros tenemos autoridad sobre él, así es que cuando dice aquí que dice los principios de la guerra están siendo utilizados por ti o en tu contra, así es que si nosotros no usamos, ¿verdad? Las herramientas, lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Para combatir al enemigo. El enemigo, él va a hacer lo que él quiera. Así es que una también de las cosas de los puntos aquí es que tienes un enemigo que debes enfrentar y derrotar. Desafortunadamente hay cristianos que todavía pues tienen miedo porque, oh, tengo miedo de expulsar un demonio porque ese demonio se va a saltar a mí y ese demonio me va a hacer algo a mí, ¿me entiendes? O sea, no puedes funcionar en el poder de Dios y estar en miedo. Tienes que confrontar al enemigo. Así es como si una persona entrara, ¿verdad? A tu casa, una persona que va a entrar a robar que no pertenece a tu casa, tú no le vas a decir muy bonito, vete de aquí, ¿verdad? Vete de aquí, te voy a abrir la puerta para que te salgas. No, le vas a decir, lárgate, ¿verdad? Fuera de aquí porque tú no perteneces. Y la llave, pues, de la guerra espiritual, hermanos, es de o sea, tener una agresividad hacia el enemigo, ¿verdad? Porque así como el enemigo reconoce el miedo, el enemigo reconoce también esa autoridad. Y una persona, un hijo de Dios con autoridad, va a hablar como tal. No va a ser pasivo con el enemigo, porque el enemigo, él no perdona. Vuelvo a repetir, él es un cochino. Él no importa si mata a un niño, si mata a un bebé, si mata a cualquier persona. Y para eso estamos aquí, para aprender sobre la guerra espiritual, para crecer, ¿verdad? Y para aplicar lo que estamos aprendiendo. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Nosotros somos guerreros. Un guerrero no para, no importa qué. Un guerrero sigue adelante a pesar de lo que esté pasando, los problemas, a pesar de que cualquier cosa que esté pasando, un guerrero nunca para. Sigue. ¿Por qué? Porque un guerrero, un hijo de Dios, sabe la misión, sabe la visión que el Señor te ha dado, ¿verdad? Porque como el hermano había dicho anteriormente,
que te tienes que hacer esta pregunta. ¿Qué estamos, qué estamos haciendo en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito, verdad, en el cuerpo de Cristo? Estoy aquí solamente porque Dios es bueno y nada más, pero no tienes ninguna visión o una cosa, ¿verdad? Que una meta. Entonces tu fe va a ser sacudida. Tienes que tener una visión. Cuál es mi misión aquí en esta tierra, en el cuerpo de Cristo, para alcanzar a más gente, para alcanzar a más almas, para seguir derrotando al enemigo a donde sea que él esté? Amén. Así es que no quiero decir más porque yo sé que estamos casi al final. Así es que le doy la palabra otra vez al hermano Alejandro. Si quieres bendecir a todos, hermano, adelante en el nombre de Jesús. Buenísimo. Sí, no, ya vamos a terminar con la primera sesión. No lo voy a hacer mucho más largo. Y hablando de la guerra espiritual, como decía el hermano César, el enemigo realmente si cometes el error de hacer como si no existiera, créeme en que es devastador las consecuencias muchas veces. Pero hay que reconocer nuestras herramientas, ¿no? Es para eso que estamos aquí en estas sesiones, es por eso que también queremos aprender. Y como decía, hay que definir nuestra visión, nuestro propósito, ¿no? Ok, pues sin decir, estamos al final de la llamada. Gracias, hermano Alejandro. Y nada, los quiero bendecir antes de irnos. Abro mi cámara rapidito. Eh, Como siempre, pues el Señor está con nosotros, ¿verdad? Así es que, Padre, te doy gracias ahora mismo en el nombre de Jesús por todo aquel que está viendo en este momento. Si hay alguna opresión en tu cuerpo, si hay algún dolor, algún síntoma, decimos que se va ahora en el nombre de Jesús, ahora mismo. Hablo que todo síntoma en tu cuerpo se muere, se reversa y sale de tu cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Si hay alguna opresión por el enemigo que no te deja dormir o tal vez te da ansiedad o miedo, fuera ahora en el nombre de Jesús, ahora mismo. Desato el poder de Dios, desato la presencia del Señor sobre ti ahora mismo en el nombre de Jesús. Así es que sean bendecidos, hermanos. Si hay alguna pregunta, alguna petición, la pueden mandar en el correo electrónico que es español arroba jglm.org. Lo voy a poner en el Facebook por si quieren mandar pregunta, petición de oración, tal vez para una persona. Para eso estamos aquí. También le pueden escribir al hermano Milton, a su equipo también. Y pues bueno, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y ya más tarde pondré la enseñanza en el canal de YouTube para que lo puedan ver. Así es que sean bendecidos y nos vemos hasta la próxima. Amén y amén.